importante para el venezolano en rond mundo. En más de 20 diferentes países y ciudades tienen manifestaciones en todo lugar. Donde el pueblo venezolano vive en el exterior, también junto para mostrar el rechazo de lo cual se trata de situación política que pasa en Venezuela. Y aquí en Miami, 24 horas con su Miami de está presente en Bayfront Park, en Downtown Miami, donde hay lugar un convocatorio más grande, con hobby venezolano, donde hay varios personajes venezolanos y de Mercamés, ahí va palabra, pasina, poner, van juntos, cantar, reza, momento de silencio y así lucha junto con el pueblo venezolano que quiere libertad. La organización local aquí en Miami, Comando Venezuela, está organizando eventos de AVE y nos ha conversado con la señora María Teresa Morín para contarnos un tiki de objetivo de evento aquí en Miami Downtown. El objetivo es cumplir con el llamado que hizo nuestra líder María Corina Machado de reunirnos todos los venezolanos para pacíficamente protestar contra el intento de Nicolás Maduro de robarse el resultado de las elecciones del pasado 28 de julio. ¿Cómo se vive la colonia venezolana acá en Miami con esta situación actual en el país? Bueno, por supuesto con mucha preocupación, pues porque ya está toda nuestra gente, pero confiados en que el mundo está respondiendo al llamado que estamos haciendo los venezolanos. Yo creo que no hay nadie en el mundo en este momento que crea en la narrativa del régimen de Nicolás Maduro. Ya el mundo se ha dado cuenta, este es probablemente el robo, el intento de fraude más grande en la historia de la humanidad, y yo creo que esto va a cambiar. Los venezolanos estamos confiados y creemos que estamos enfrentando ya la muerte del régimen, la muerte de esta tiranía que ha marcado la vida de los venezolanos durante tantos años. El hecho de que no veamos qué es lo que está pasando no quiere decir que no esté pasando. Yo creo en un Dios de milagros. ¿Y ustedes? Hopi di palabra que a zona AVE estaba ganamos, pero ahora cobramos. Y nos conversamos con una persona que tiene más de 30 años, vive aquí en la Mercacaba, señora Quintero, que está contando el motivo que ella decidió salir de su casa AVE y así apoyar el general venezolano. Bueno, estamos aquí apoyando a nuestra patria Venezuela para que el mundo se entere de que Venezuela necesita una democracia y que ya logró con los votos el día 28 de julio ganar en democracia. Porque en Venezuela lo que tenemos es una dictadura y queremos que el mundo entero sepa que ya estamos cansados, todos estamos cansados, Venezuela se cansó, el pueblo se cansó y queremos que ellos sientan el apoyo de nosotros y que el mundo entero sepa que tienen que darnos la mano y apoyarnos para que salga la dictadura que tenemos en Venezuela desde hace 25 años. Tengo familia en Venezuela, yo estoy residenciada aquí en los Estados Unidos hace 30 años y siempre he estado luchando en todos los eventos, en todas las elecciones que se han hecho aquí, hemos participado full y mi familia, bueno, esperanzada, porque ellos están resistiendo y es el mensaje que le mandamos, resista que este sí es el momento, ahora sí es el momento, como lo dijo María Corina, la líder, y Edmundo González, ya basta. Venezuela ganó y lo ganó en democracia porque lo ganó votando, lo ganó con el papelito, como ellos le dijeron, demostraron cada uno con su papelito en la mano. O sea, no hay fraude, el fraude lo hicieron ellos. Que se vaya por la buena, que se vaya por la buena, porque si no, se va a tener que ir por las malas. ¡Oh!